La mitología. Aquellas fantásticas historias que pretenden contar el nacimiento de toda una cultura con mitos que si salieran hoy en día, quien los escribiera sería considerado un drogadicto sin remedio. Digo, ¿dónde se vio que un dolor de cabeza fuera causado por tener una hija adulta completamente desarrollada y armada hasta los dientes dentro de ella? Sí, te habla vos, Zeus. Pero bueno, eso ya es mitología griega y hoy vamos a hablar de mitología japonesa, más concretamente de sus personajes, dioses, monjes, emperadores y algunos elementos interesantes como el Yomi, el lugar a donde van los muertos. Creo que lo mejor sería iniciar por el principio. Nunca había visto a alguien tan pero tan imbécil. En la mitología japonesa se conocen a los dioses como kami. Estos son seres divinos y los más importantes dentro de la mitología japonesa. Hay muchos de ellos de mayor y menor importancia, pero los dos en los que nos vamos a centrar y que son los responsables directos de la creación de Japón e indirectos de su gente, se llaman Izanagi e Izanami. Se dice que ellos, desde la cima de un puente divino ubicado en el cielo y con una lanza sagrada llamada Ame no Nuboko, la cual utilizaron para revolver el caos restante en la tierra, formaron las islas que componen Japón, donde vive su gente, la cual es considerada divina y diferente del resto de personas. Tras dar a luz a Kagutsuchi, el dios del fuego, Izanami muere quemada por el parto. Lleno de dolor y rabia por la muerte de su esposa, Izanagi mata a Kagutsuchi, de quien, tras morir, nacen varios dioses. Debido a que Izanami fue enterrada sin haber sido primero depurada como debía serlo, fue al Yomi, el inframundo de la mitología japonesa, donde Izanagi la fue a buscar con el objetivo de que volviera junto a él, pero cuando la encontró y la vio con un poco de luz, casi se muere él también, ya que ella en el Yomi se había convertido en un cadáver, llena de larvas y completamente sucia. Tras verla así, Izanagi salió corriendo del Yomi sin su esposa, la cual le juró que cada día iba a matar a 1000 japoneses en forma de venganza, e Izanagi a su vez le juró que cada día daría vida a 1500 nuevos japoneses, y así poblaría la tierra sagrada de Japón, convirtiéndose así Izanami en la diosa de la muerte e Izanagi en el padre de todos los japoneses. Tras salir del Yomi, Izanagi se dirigió hacia un río para realizar un ritual de purificación. Bañarse. Por cada prenda de ropa que se sacaba, nacían nuevos kami, quienes reemplazarían a todos aquellos que nacieron o murieron debido a Izanami. Tras lavarse el ojo izquierdo, nace Amaterasu, diosa del sol, que, dato curioso, es el círculo rojo que aparece en la bandera de Japón. Del ojo derecho nace Tsukuyomi, el dios luna, y luego de sonarse la nariz, nace Susano, dios de los vientos y las tormentas. Y entre los tres componen la divina trinidad de la mitología japonesa, a quienes les fue encomendada la misión de trabajar juntos para mantener la armonía de las islas, cosa que nunca pasó. Como dije antes, estos no son los únicos kami de la mitología japonesa, los hay muchísimos, pero estos son los más relevantes. Los demonios, o mejor conocidos dentro de la cultura japonesa como yokai, son criaturas sobrenaturales, al igual que los kami, con la diferencia de que estos no son venerados. Los yokai representan lo impredecible, lo que no se puede controlar. A diferencia de los demonios de culturas occidentales, los cuales están ligados con el mal, el infierno, y son todo lo contrario a lo bueno y lo sagrado, los yokai de la cultura japonesa son más bien traviesos, aunque también pueden ser crueles o vengativos. Los yokai no actúan porque sí, suelen tener una lógica detrás de sus acciones. Si sos arrogante te humillan, si no respetas los rituales te castigan, pero no son malos como tal. El cómo nacen es también muy interesante. Si bien hay varias formas de que esto suceda, como por ejemplo debido a emociones humanas extremas, una de las más interesantes se conoce como Tsukomogami. Básicamente, en la mitología japonesa se cree que todos los objetos domésticos, como paraguas, sandalias, sillas, etcétera, tienen alma, y una vez que estos objetos alcanzan los 100 años de antigüedad, adquieren conciencia propia y cobran vida. Si el objeto fue bien tratado, se vuelve travieso, pero si fue desechado de una manera cruel, se vuelve vengativo, como los muertos que habitan en el Yomi. Los yokai también eran utilizados para explicar fenómenos naturales, ruidos extraños o cosas que la gente escuchaba o sentía pero no era capaz de explicar de otra forma, como ruidos en las montañas, árboles que se movían sin razón aparente o la sensación de estar siendo observados en caminos solitarios. Los yokai también se volvieron muy populares dentro de animes japoneses. El ejemplo más claro de esto es Yokai Watch, un anime en el cual el protagonista, Nate Adams, consigue un reloj el cual le permite ver a los yokai. Algunos ejemplos de yokai muy populares son, por ejemplo, el zorro de 9 colas, que básicamente es un zorro normal que tras alcanzar cierta edad desarrolla poderes mágicos y según más años viva, más colas desarrolla, llegando hasta un máximo de 9. Los Yurei son el fantasma de personas como cualquier otra, pero que, al fallecer, ocurrió algo que no les permitió ir al Yomi. Suelen llevar lo que se conoce como Katibara, que es una prenda blanca lisa que se usa tradicionalmente para enterrar a los muertos en Japón. Llevan el pelo negro y largo, pero también bastante descuidado y no tienen extremidades inferiores. Se dice que estas se desvanecen en el momento en el que mueren,
y por ende deambulan por ahí flotando. Hay varios motivos por los cuales las personas fallecidas dentro de la mitología japonesa pueden convertirse en yurei, como muertes violentas, como lo pueden ser asesinatos, suicidios o accidentes. También puede deberse a la falta de ritos funerarios como el kaimyo, en el cual se le da un nuevo nombre a la persona fallecida con el objetivo de que no regrese al mundo de los vivos cuando escuche su antiguo nombre en conversaciones. Pero el motivo más interesante, al menos para mí, son las emociones. Si al fallecer la persona tiene fuertes emociones, como sed de venganza, se convierte en un yurei el cual intenta perjudicar y vengarse de la persona que lo hizo sentir de tal manera. Otras emociones que pueden llevar al fallecido a convertirse en un yurei son el amor, el odio, los celos, etc. Algunos tipos de yurei bastante comunes son los onryo, espíritus vengativos que regresan para castigar a quienes le hicieron daño en vida, estos son los más peligrosos. Las Sugume, madres que murieron durante el parto o dejando niños pequeños, las cuales regresan para cuidar de sus hijos o pedir ayuda. Y los Goryo, fantasmas de personas de alto rango, como nobles o mártires, que regresan para causar catástrofes naturales como venganza. El inframundo, o Yomi, es el lugar donde van los muertos en la mitología japonesa. A diferencia del infierno cristiano, el Yomi no es un lugar de tortura constante, donde las almas de los fallecidos son castigados, sino simplemente un lugar donde se separa a los muertos de los vivos. El Yomi es un lugar oscuro, al cual no entra ni un solo rayo de luz, lo que es una gran metáfora a la pérdida de toda esperanza que se ve ahí. En la cultura japonesa se considera la muerte y todo lo que la rodea como impuro. Por eso, el Yomi es un lugar que está en constante decomposición, al igual que las almas que se encuentran ahí, que, como Izanami, ven a su cuerpo convertirse en un cadáver pútrido y asqueroso. El Yomi se encuentra bajo la tierra. El acceso más famoso al mismo es a través de una cueva, la cual fue sellada por Izanagi con una gran piedra cuando salió de ahí tras haber ido a buscar a su esposa. Si hablamos de personajes importantes dentro de la mitología japonesa, no nos podemos olvidar de los monjes, muy característicos y representativos de esta. Los monjes buscaban comprender el mundo que los rodeaba y por qué pasaban las cosas, como el ciclo de la vida y muerte, el sufrimiento humano, etc., a la vez que se encargaban de custodiar y difundir el conocimiento budista. A diferencia de cómo se los pinta en otras regiones del mundo, en Japón no todos los monjes eran pacifistas incapaces de matar a una mosca. También los había guerreros, conocidos como Sohei. Estos monjes se reunieron en grupos, formaron milicias y se encargaban de proteger templos, tierras e intereses políticos. Las geishas son acompañantes para los hombres japoneses. Son mujeres conocidas por ser muy bellas y cultas. Saben tocar uno o varios instrumentos, pintar, dibujar, caligrafía y alguna que otra sabe de artes marciales. Pero lo que las destaca por encima de todo es su distinguida capacidad de charla, gracias a su gran cultura y conocimiento en temas de actualidad. Si bien en sus servicios también se encuentra el sexo, no hay que confundir las geishas con prostitutas, ya que realmente el sexo es una muy pequeña parte de su oficio y generalmente no tiende a ser la razón por la cual se las contrata. En Oriente, el ser geisha es un oficio reservado para las mujeres más bellas e inteligentes y, como dato curioso, se dice que se compraban las hijas de aquellos padres que no podían mantenerlas para convertirlas en geishas desde una joven edad. El emperador tiene un rol muy importante dentro de la mitología japonesa. Se dice que los emperadores son descendientes de los dioses, y por ende tienen sangre divina y son ellos mismos en parte dioses. Los emperadores japoneses no se dedicaban a dar discursos, tomar decisiones de guerra, ni nada de eso. Se dedicaban a otro tipo de tareas, como realizar rituales y ritos. Uno de ellos, conocido como Ninamesai, se basaba en que el emperador ofrecía los primeros granos de la cosecha a los dioses y luego los consumía él mismo, uniendo simbólicamente su cuerpo con la energía de la tierra. Algo que era muy importante para el Japón de esa época, ya que era una sociedad que se basaba en el cultivo del arroz para subsistir. Y el emperador era una especie de garante de fertilidad que a través de este rito aseguraba al país buenas cosechas. Los samuráis son la clase guerrera de élite dentro del Japón feudal. Servían a un daimyo, señor feudal, quien a su vez respondía al shogun, la máxima autoridad militar de Japón. Eran reconocidos por siempre portar consigo una katana, la cual es una parte esencial en la vida del samurái. Se cree que ella porta en sí el alma del guerrero, por lo que perderla representa simbólicamente la pérdida de uno mismo. La fabricación de la katana incluía 3 rituales sintoístas, una religión japonesa, y los herreros que la fabricaban eran considerados casi sacerdotes. Los samuráis tenían un código ético y espiritual conocido como Bushido, que significa el camino del guerrero. El Bushido era para el samurái una filosofía de vida. En ella se encontraban valores como la total lealtad a su señor feudal, el honor personal y, una de las más importantes, el coraje frente a la muerte. Para el samurái, la muerte era algo que debía ser aceptado desde un inicio para así poder ejercer su rol de mejor manera. La muerte no era algo que evitar, como sí lo era la deshonra.
el peor destino para los suyos. En los samuráis debía haber cierta dualidad, debían dominar tanto el arte de la guerra como los artes en general. Por eso muchos se dedicaban a la caligrafía, poesía o incluso a la contemplación, al igual que los monjes. Una vez retirados, tras haber perdido a su señor feudal, ya fuera por muerte o destitución del cargo del mismo, varios enseñaban a enseñar sobre la cultura samurái, se convertían en monjes o simplemente en vagabundos. Un tipo de samurái al cual se le conoce como ronin. Finalmente, otra cosa que iba muy ligada a los samuráis es el seppuku, una forma de suicidio que cometían los samuráis tras haberle fallado a su señor feudal y, por ende, haber caído en deshonra. El seppuku se basa en un corte realizado de izquierda a derecha en el abdomen, justo abajo del ombligo, ya que esta zona, también conocida como hara, era considerada el centro espiritual del ser humano, donde se alojaba el ki. El seppuku le permitía al samurái reclamar su honor de vuelta a través de una muerte extremadamente dolorosa, la cual era una forma de mostrar valor y que no había nada que ocultar. Los ninjas eran especialistas en el sigilo, el espionaje y la infiltración. A diferencia del samurái, cuyo rol era público y ligado al honor, el ninja operaba desde las sombras, recolectaba información, saboteaba objetivos, se infiltraba en territorios enemigos, etc. Y, aunque matar no era su función principal, podían hacerlo si la misión lo requería. Su entrenamiento incluía artes marciales, técnicas de movimiento silencioso, camuflaje, observación y el uso de armas simples. Por encima de la fuerza bruta, el ninja priorizaba la astucia, la planificación y la eficiencia. Se decía que desarrollaban sentidos muy agudos y que eran capaces de percibir movimientos, sonidos o hasta las más mínimas vibraciones. A diferencia de los samuráis, los ninjas no seguían un código de honor rígido como el bushido. Podían trabajar al servicio de distintos señores feudales o clanes, actuando como mercenarios especializados que cumplían con una tarea concreta y desaparecían sin dejar rastro. Pero bueno, gente, eso sería todo por hoy. La verdad que esto no tiene nada que ver con psicología ni ninguna de las cosas que suelo hablar en el canal, pero estaba leyendo el libro Mitología Japonesa de Javier Tapia y me pintó hacer un video al respecto. Aclaro por las dudas que, lógicamente, todo está explicado de manera más bien simple, ya que no es un video que vaya en profundidad. Así que hay muchas cosas que menciono y explico desde una parte superficial, pero que son muchas más profundas de lo que digo. Pero bueno, una vez dicho eso, yo me despido. Give it to me.